Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora es para ti, pero sea la que sea, espero que estés disfrutando de un buen día. Seguimos con nuestros estudios, hoy es el 26 de nuestro libro Escogidos por el Padre y estamos en la tercera etapa que se titula Equipados. Por tanto, hoy el título de la lección de hoy es Empoderados por el Espíritu. Y hay un texto en Romanos 8, del 1 al 4, que dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo, en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Gálatas 5:16-17. Así que os digo, vivid por el Espíritu y no sigáis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis. El pastor Tozer escribió: Dios ofrece vida al hombre, pero no le ofrece una mejora de su vida vieja. Esto es bíblicamente correcto, somos una nueva criatura y ya no somos esclavos del pecado. Nuestra naturaleza es nueva, 2 Corintios 5:17. La pregunta entonces es: ¿por qué sigo luchando con malos pensamientos y deseos que son contrarios a mi fe? Una respuesta breve es porque, aunque hemos renacido espiritualmente, aún vivimos en un cuerpo contaminado por viejos hábitos. Estos viejos hábitos son llamados por el apóstol Pablo la carne o la naturaleza pecaminosa. Si nos dejamos guiar por la carne, el pecado vuelve a tomar el control. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vivir en la voluntad de Dios. ¿Por qué empoderados? En el mundo de las ciencias sociales se utiliza la palabra empoderamiento para reconocer el proceso por medio del cual se dota a un individuo, a una comunidad o a un grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza, para mejorar sus capacidades y para acrecentar su potencial. Todo esto con el objetivo de que pueda mejorar su situación social, política, económica, psicológica o espiritual. ¿Qué es el empoderamiento en el espíritu? Es una forma de llamar a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Jesús prometió este empoderamiento a sus discípulos al declarar: pero os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a vosotros. En cambio, si me voy, os lo enviaré a vosotros. Juan 16:7. Un diccionario bíblico explica la palabra consolador así: el término consolador en castellano no expresa en su totalidad la idea de la palabra griega que se traduce, que realmente es paracletos. Un paracletos es uno que está al lado de otro para representarle, para defenderle como abogado, intercediendo por él y consolándolo. Jesús sabía que debía entregar su vida en la cruz para que fuese posible la venida del Espíritu Santo en sus seguidores. Solo la cruz haría posible el perdón de nuestros pecados y la posibilidad de que la presencia de Dios habite en nosotros. Cristo ha hecho posible que recibamos poder de lo alto, que seamos empoderados por el Espíritu Santo para traer el reino de Dios al mundo y manifestarlo sobre todo a través de lo que Jesús llamó su Iglesia. La debilidad de la ley. Nadie puede ser un verdadero creyente sin la presencia del Espíritu operando en su vida. Al final del capítulo 7 de la Carta de los Romanos, Pablo confirma la debilidad de la ley. A pesar de ser buena, como revelación del pecado y de las normas establecidas por Dios, la ley no nos da el potencial para cumplirla
y nos deja condenados y frustrados por ser incapaces de satisfacer sus exigencias. Romanos 7, del 21 al 23. Cuando estamos en Cristo, la ley no puede condenar ni salvar. Pierde todo su poder frente a la obra redentora de Jesús en la cruz. Para los creyentes ahora, la ley, en lugar de condenarnos, nos revela la gracia de Dios. Nos muestra la grandeza de su perdón, nuestra debilidad frente al pecado, la obra purificadora y santificadora de Cristo. La ley nos hace ver nuestra triste realidad en Cristo. La ley ha sido como el tutor o guía que nos llevó hasta Cristo, según Gálatas 3:24. Muchos creyentes son propensos a atarse a la ley, o prefieren hacer de la vida cristiana un conjunto de normas para cumplirlas. Eso es ineficaz, es pura religiosidad hueca. No estamos diciendo que no hay que tener principios o valores. No se trata de que podemos hacer lo que nos dé la gana, pero confiar en un legalismo ritual solo fomentará la hipocresía religiosa en nosotros. Cristo vino a traer una nueva vida, una vida que depende de una relación genuina con Él por medio del Espíritu Santo. Quien vive en el Espíritu es capacitado con el poder necesario para vivir y deleitarse en las leyes de Dios, algo muy distinto a las apariencias religiosas. ¿Qué es vivir en el Espíritu? El apóstol menciona en este texto la ley del Espíritu de vida. Esta ley es cuando una relación genuina y real con el Espíritu Santo en la vida de los creyentes les capacita con poder para ser diferentes y por tanto vivir de maneras diferentes en el mundo. Es decir, se trata precisamente de lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. De la misma manera que el pecado trae la muerte, cuando gobierna el Espíritu Santo hay vida nueva. Solo si vivimos en el Espíritu alcanzaremos el máximo nivel de Dios en nuestras vidas. La naturaleza humana pecaminosa, o sea, la carne, no puede someternos a las cosas de Dios, ni tampoco quiere. Hay una batalla entre ella y el Espíritu Santo. Necesitamos, por medio del poder del Espíritu Santo, vencerla. Dice Romanos 8, 12 y 13, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si vosotros vivís conforme a ella, moriréis. Pero si por medio del Espíritu dais muerte a los malos hábitos del cuerpo, viviréis. Si intentamos vivir la vida cristiana en la carne, la batalla está perdida antes de empezar. Por eso la Biblia nos exhorta una y otra vez a ser llenos del Espíritu Santo, a permanecer en Cristo, a no perder nuestra comunión con Dios. Solo por el poder del Espíritu Santo vamos a poder vivir y hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Cristo hizo posible por su sacrificio en la cruz que accedamos por la fe en Él a una nueva vida. Es Él quien nos empodera con su Espíritu para vivir una vida de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, según Gálatas 5, 22 al 23. La vida abundante que ofrece Cristo es posible solo si vivimos en el Espíritu. Si no lo hacemos, seremos esclavos. El empoderamiento en el Espíritu Santo es la provisión de Dios para una vida de victoria. ¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o qué aspecto de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? Y por último, ¿qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.